Vamos a escuchar a la doctora Carolina Villeira, que viene del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Carolina es profesora adjunta de Química Medicinal en la misma universidad, es investigadora adjunta del CONICET en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Compuestos Bioactivos, y su trabajo de investigación se enfoca en el diseño y búsqueda de fármacos asistido por computadora con el objeto de descubrir nuevos candidatos a fármacos para enfermedades desatendidas. También estudia el desarrollo y aplicación de herramientas de inteligencia artificial a la predicción de propiedades ADME de compuestos químicos. Posee más de 30 artículos científicos publicados en revistas internacionales en el campo de la quimioinformática, el descubrimiento de fármacos asistido por computadora y reposicionamiento de fármacos. Ha publicado más de 40 capítulos de libros en el ámbito de la química medicinal y la biofarmacia. En 2015 recibió el Premio a la Innovación de la Universidad Nacional de La Plata y en 2019 el Premio Tony B para profesores jóvenes por la Society of Laboratory Automation and Screening. Bien, bueno, primero quería agradecerle, a Graciela acá por la invitación. También les celebro los encuentros. Después de la pandemia comenzamos a regularizar un montón los encuentros presenciales y sobre todo que sea en el interior del país, no en las regiones metropolitanas, acá, me parece maravilloso. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, con la presentación también, como comentaba Graciela, ya hace varios años que estoy doctorado, trabajando principalmente en todas las metodologías específicas que están vinculadas al diseño y a la búsqueda de fármacos para enfermedades desatendidas. Y hoy les voy a hablar de este tratamiento en particular, que es el funcionamiento de fármacos para una enfermedad desatendida, que es la enfermedad de Chagas de la toxicósis. Y entonces la charla la estructuré en 5 momentos, bastante breves, tengo más de 20-25 minutos, así que bueno, les voy a hacer una breve introducción, les voy a contar un poquito de qué se trata la quimioinformática, cómo podemos aplicar esta procesación en la estrategia de procesamiento del fármaco, les voy a hablar de un caso particular y luego algunas reales finales. Bueno, si pensamos en cuál es el universo químico virtual que tenemos disponibles los profesionales, los farmacéuticos que trabajamos en el ámbito del descubrimiento de fármacos, podemos ver que es inmenso. En la gráfica se pueden observar aproximadamente cuáles son las cantidades de compuestos químicos que tenemos disponibles actualmente para buscar candidatos para una determinada patología. Si consideramos solamente aquellos compuestos que han sido aprobados por mecanismos regulatorios, tenemos alrededor de 10 a las 5 compuestos. Ahora, si seguimos ampliando y moviéndonos en este espacio, podemos acceder a bibliotecas no solo de acceso público, sino también de acceso comercial, y en algunos casos, algunas bibliotecas que son propiedades de la biopharma, de las grandes empresas farmacéuticas. Cuestión que de todo este universo tenemos aproximadamente 10 a las 60 compuestos químicos con características características de pequeñas moléculas fármacos. ¿Y qué pasa con los potenciales cambios moleculares que podemos modular por los desarrollos de fármacos? Pues bueno, el universo también es muy grande. Si consideramos solamente los blancos moleculares que fueron estudiados experimentalmente y disponibles en la base de datos más importante del propio trabajo, tenemos alrededor de 220.000 registros, de los cuales la mayoría son proteínas, que son los blancos que por lo general nos interesan. Entonces, como verán, estos mundos son súper inmensos y es muy difícil manejarlos con técnicas convencionales. Por eso es que desde hace ya más de una década, debería ser 15, 20 años, se comienzan a utilizar metodologías científicas de manera integrada con diferentes técnicas de diseño de fármacos convencionales. Y así aparece entonces la quimioinformática. Entonces les comentaba que desde hace 15, 20 años esta disciplina comienza a fortalecerse y a estar presente en la mayoría de los proyectos asociados a la búsqueda y diseño de fármacos. Bayard, que es uno de los investigadores que
se ha iniciado en estas aproximaciones la define como la disciplina que está relacionada con el desarrollo y la aplicación de todas las metodologías in silico, es decir, todas metodologías que están asistidas por computadoras, con el objetivo de resolver problemas que están vinculados o relacionados a moléculas pequeñas. Moléculas pequeñas, ¿por qué solamente? Bueno, porque la idea es diferenciarnos de la bioinformática. La química informática se relaciona más con solucionar problemas de los ligandos que pueden modular, por ejemplo, un target molecular. Nosotros, con la bioinformática, lo que hacemos es enfocarnos más en el estudio de estructura-función de las proteínas, ¿sí? Aquí más en la aplicación. ¿Y qué podemos hacer con la quimioinformática? Bueno, podemos hacer un montón de cosas. Podemos trabajar, por ejemplo, en diseñar, curar, estandarizar bases de datos de compuestos químicos, podemos realizar modelados moleculares convencionales, cribados virtuales, screening virtuales, identificar nuevos blancos moleculares, optimización molecular, realizar la optimización Kill to Lead, que suele ser uno de los pasos relevantes para el desarrollo de fármacos de novo, y descubrir candidatos a fármacos para diferentes patologías. Dentro de todas estas aplicaciones que tiene la quimioinformática, el cribado virtual o el screening virtual es un enfoque muy utilizado no solo en los diferentes proyectos de investigación de química medicinal que utilizan este tipo de enfoques, sino también por las distintas industrias farmacéuticas. ¿Y en qué consiste esta metodología? Consiste en aplicar un modelo o un algoritmo computacional a fin de identificar de manera eficiente cuáles van a ser, de manera eficiente en una base de datos, en un repositorio de datos, cuáles van a ser aquellas estructuras químicas que van a ser priorizadas para ser ensayadas en un ensayo in vitro, por ejemplo. Y este enfoque puede realizarse mediante dos tipos de aproximación. Un tipo de aproximación es aquella que está basada exclusivamente en la información de las estructuras químicas de los compuestos. Hace muchos años esto se conocía como modelos QSAR, ¿sí? Hoy en día estas metodologías se han ampliado y prácticamente se utilizan diferentes algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático, ya sea supervisado o no supervisado. Aquí solo necesitamos información de las pequeñas moléculas. Con eso nos basta para poder entrenar un algoritmo y realizar predicciones. Otra de las aproximaciones están basadas en la información de las estructuras de los blancos moleculares. Dentro de ellas, una de las más relevantes es el docking molecular. Bien. ¿Y en qué consiste eso del aprendizaje supervisado del machine learning? Te lo voy a contar de una manera muy sencilla y con un esquema como para ver cuáles son los pasos básicos que un químico informático, un farmacéutico programador tiene que realizar para poder entrenar un algoritmo. Primero uno parte de un compilado y de un curado de una base de datos. Es decir, nosotros decimos, bueno, queremos buscar candidatos que sean inhibidores de una enzima. Vamos a realizar una búsqueda en distintos repositorios, curaremos esa información que encontramos y luego realizamos el cálculo de descriptores. ¿Qué son estos descriptores? Son variables independientes que nos van a caracterizar alguna parte de la estructura química, nos va a dar información. Luego lo que hacemos es una partición de ese conjunto de datos y lo vamos a dividir en tres. No sé si funciona. En un conjunto de entrenamiento, que lo que vamos a hacer va a ser entrenar el algoritmo, generar el modelo, y lo vamos a validar con esos mismos datos, que es lo que se conoce como la validación interna. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para evaluar la capacidad explicativa que tenga el modelo. Luego vamos a tener otro conjunto de datos, que es el conjunto de testeo, o test set. Con este conjunto vamos a validar ese modelo que generamos para evaluar la capacidad predictiva, es decir, qué capacidad tiene nuestro modelo, nuestro algoritmo, de poder predecir una determinada característica. Y finalmente se somete al algoritmo a un cribado retrospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que sometemos al algoritmo a un entorno similar al que se va a encontrar en un cribado virtual. Generamos una base de datos
en donde tenemos muy poquitos compuestos activos y muchos compuestos inactivos, ¿sí? O señuelos, que le llamamos. De manera que vamos a ver cómo se comporta el algoritmo en una situación similar a la que se va a encontrar cuando nosotros escribimos un repositorio digital del laboratorio de química. Bien, y la otra técnica, ¿sí?, que les comentaba, está basada en la información de la estructura, es el docking molecular. En el docking molecular, nosotros lo que hacemos es predecir la estructura de los complejos proteína-ligando, ¿sí?, y estimar la afinidad, ¿sí? Esta afinidad se estima mediante un valor de puntuación, un valor de score, que está asociado a la energía de binding de la proteína y el ligando. Entonces, como resultado, el programa de docking nos va a devolver diferentes posiciones relativas ligando-receptor y las va a ordenar en un conjunto de complejos proteína-ligando con distintos valores de puntuación. Un ranking, ¿sí? Ok, esas son las dos técnicas que mayormente se usan. ¿Y por qué es interesante utilizar cualquiera de estas dos técnicas en el reposicionamiento de fármacos? Es importante por algunos motivos que les voy a contar ahora más adelante, pero básicamente hablamos del reposicionamiento de fármacos asistido por computadoras cuando cualquiera de estos modelos computacionales los aplicamos sobre bases de datos de compuestos que o ya han sido aprobados o que al menos se encuentran en fase 2 de estudios clínicos, también algunos fármacos continuados, abandonados y algunos adquiridos experimentales. Y la definición del reposicionamiento de fármacos es encontrar nuevos usos para un fármaco que ya está aprobado. Si comparamos cuánto en el diagrama general, básico, que todos conocemos, de las diferentes etapas que están involucradas, por ejemplo, en el descubrimiento de fármacos de novo, ¿sí?, de la novedosa, nosotros partimos de la entidad de un scaffold, de un prototipo activo, ¿sí?, de un hit. Ese hit puede ser sometido a una optimización para mejorar su actividad, luego pasará por ensayos clínicos para evaluar toxicidad, efectividad. Con suerte avanzaremos en ensayos clínicos a las diferentes fases, hasta luego entrar a una previsión regulatoria, ser aprobado y pasar a fase 4. Este proceso es súper costoso y insume un montón de años. Es un estimativo de 12 a 15 años, pero me atrevería a decir que muchas veces es el doble. En cambio, en el caso del reposicionamiento de fármacos, cuando nosotros identificamos un hit para una determinada patología, para un determinado largo molecular, no podemos utilizarlo. Tenemos que utilizar el fármaco, la estructura química, tal cual fue utilizada para su uso original. Si no, perdería los beneficios que tiene reposicionar una droga. Por eso está en gris el cuadradito. ¿Qué pasa con los ensayos preclínicos? Bueno, está en un color más claro también, porque eventualmente podríamos sortear todos los ensayos preclínicos que tienen que ver con el estudio de la toxicidad del fármaco, porque ya han sido realizados para su uso original. Lo mismo ocurre con la fase 1 de los estudios clínicos, ¿sí? Algunos de los ensayos podrían ser sorteados siempre y cuando el fármaco que estamos reposicionando para su nuevo uso sea utilizado a una dosis igual o menor que la del uso ya aprobado, ¿sí? Entonces, esta estrategia suele ser interesante, sobre todo para enfermedades raras o enfermedades tropicales desatendidas. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. El financiamiento para este tipo de proyectos es limitado. El sector privado es reticente a invertir en este tipo de proyectos de investigación porque hay un menor rédito económico, porque afecta a poblaciones de bajos recursos. El 1% de los nuevos fármacos aprobados hasta 2022, solo el 1% correspondía a fármacos para enfermedades tropicales desatendidas. Y el 99% de la inversión de I+D proviene de proyectos de entidades e instituciones públicas e instituciones sin fines de lucro. En particular, nosotros desde hace varios años
para buscar soluciones terapéuticas para la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, muy resumidamente, es causada por el Trypanosoma cruzi. Hoy día las dos principales vías de transmisión son la vía vectorial y la transmisión vertical. Es endémica en 21 países de Latinoamérica, afecta a 6 millones de personas y tan solo tenemos 2 fármacos disponibles desde la década de 1960 con severas limitaciones y también importantes interrupciones del tratamiento. En el laboratorio trabajamos sobre distintos targets de T-Cruz. Desde aproximadamente el final de mi tesis, desde el 2014, nos enfocamos exclusivamente, gran parte del laboratorio, en buscar soluciones para esta enfermedad, y no sería posible sin todos los grupos con los que colaboramos, de diferentes instituciones de Argentina, de afuera, y convenios público-privado con empresas de la industria farmacéutica. Elegí solo un blanco para hablarles, que es crucipaína. La crucipaína es la principal cisteína proteasa del Trypanosoma cruzi. Se expresa en todos los estadios del parásito, y esto es súper interesante porque de poder modular esa enzima nosotros podríamos encontrar una solución para tanto la fase aguda como la fase crónica de la enfermedad. Además es una enzima drogable, quiere decir que está demostrado experimentalmente que es modulada por pequeñas moléculas y es autocatalítica. El esquema de trabajo que utilizamos en crucipaína es un esquema de spinning seriado. Comenzamos con un modelo de machine learning, les voy a mostrar uno muy sencillito, lo aplicamos sobre un conjunto de repositorios digitales, sobre los candidatos seleccionados realizamos docking molecular y finalmente aquellos que resultaron con scores más alentadores fueron evaluados in vitro y posteriormente en ensayos in vivo de la enfermedad. Respecto al modelo de Machine Learning, uno parte, como les había mencionado, de un compilado y curado de un conjunto de datos. Luego se realiza una técnica de clustering a fin de poder dividir ese conjunto de datos de manera racional y homogénea en 3 subconjuntos para entrenar y validar el algoritmo. Acá les muestro una ecuación muy sencilla, esto es lo más sencilla, pero de todas maneras es muy poco amigable, que tiene algunas de las ecuaciones de análisis lineal discriminante o de modelado lineal múltiple. Nosotros tenemos una variable dependiente que es el score y depende de estos descriptores, ¿sí? Que como les había mencionado, relacionan alguna característica química de la molécula con la estructura. En este gráfico de la derecha podemos ver los valores del área bajo la curva, métrica que es muy utilizada para evaluar cómo se comportan los modelos de Machine Learning, ¿sí? Un área bajo la curva cercana a 1, recordemos que implica que nuestro clasificador que hemos desarrollado clasifica de manera perfecta, en este caso, 2 categorías, activos e inactivos o inhibidores e inhibidores. Si el área bajo la curva es de 0,5, pues entonces la clasificación es random, producto del azar. Ese modelo lo aplicamos entonces sobre alrededor de 30.000 moléculas de diferentes bases de datos de reposicionamiento. De allí seleccionamos 154 compuestos, de esos 154, 101 pertenecían al dominio de aplicabilidad de nuestro modelo. Realizamos predicciones y aplicamos filtros drag-like, de los cuales obtuvimos 34 hits y esos 34 hits los bloqueamos sobre la proteína. Como resultado, seleccionamos 4 candidatos: clofazimina, un antibiótico que se utiliza para la lepra, sacnavir, un antiviral, y benilipina y verapamilo, antihipertensivos. En la imagen inferior se ven las poses de los 3 candidatos, clofa, sacnavir y benilipina, que dieron los mejores valores de score, que son los que se pueden ver aquí abajo. El de verapamil no lo puse porque da un valor de score menor. Bien, ¿qué hicimos? Validar experimentalmente las predicciones in silico.
evaluamos. Acá les muestro solamente un primer screening primario de todas las drogas frente a clozapina. Esto también se realizó para evaluar si esa inhibición era la concentración dependiente, lo cual se pudo comprobar. También evaluamos cómo afectaba a las distintas formas del parásito nuestras drogas. En el caso de epimastigotes, tanto para clofazimina como para benilipina, se pueden observar las concentraciones efectivas 50, que son cercanas a 10 y a 20 micromolar. En el caso de saquinavir dio muy grande, por eso no está en la imagen. También evaluamos el efecto sobre la infectividad de T. cruzi. Aquí se puede ver en el control, está expresada la proteína verde fluorescente, y en las demás muestras de estos cultivos celulares esos puntos verdes disminuyen, por lo tanto estamos viendo que esos 3 fármacos afectan a la infectividad. Luego evaluamos proliferación de amastigotes. En este caso también se observa una disminución del número de amastigotes cardíacos por célula para los 3 fármacos. Y entonces llegamos a este punto y decimos, bueno, ¿con qué candidatos vamos a avanzar hacia el ensayo in vivo? Pues bueno, clofazimina era un buen candidato. ¿Por qué? Porque las concentraciones efectivas 50 de epimastigotes similares a 10 micromolar eran del mismo orden que las concentraciones plasmáticas en el estado estacionario que se alcanzan con la clofazimina administrado a las mayores dosis para su uso original. Luego, benilipina también dio buenas concentraciones efectivas 50, cercanas a la del estado estacionario para su uso original, y además es cardioprotectora, por lo cual presenta un beneficio para pacientes que se encuentran en la fase crónica de la enfermedad de Chagas. Saquinavir, sin embargo, no resultó ser tan interesante porque las concentraciones plasmáticas en el estado estacionario que se obtienen a las dosis del fármaco aprobado están muy por debajo de la que nosotros obtuvimos en nuestros ensayos. Bien, evaluamos in vivo, primero en un modelo agudo de la enfermedad. El modelo agudo consta de un periodo de 14 días. En el día 0 se infecta con el al grupo control, al de las drogas a evaluar y a la droga de referencia. Y luego el día 5 comienza el tratamiento. Son 9 días de tratamiento. El día 14 se evalúa parasitemia y la presencia de parásitos. Podemos ver que a partir de el día 10 y 14 días post-infección se pueden observar diferencias significativas en la parasitemia entre el grupo control y las drogas. Y lo mismo ocurre con el número de núcleos de amastigotes que se observan, sobre todo para el caso de clofazimina y el grupo control positivo, que es el bendiazol. Avanzamos hacia un estudio crónico de la enfermedad. El protocolo de este ensayo ha cambiado hace muy pocos años. Sin embargo, al momento de que lo realizamos, que fue hace 5 años, tenía esta estructura. A partir del día 90 post-infección se inicia el tratamiento, al día 70 se suspende, se evalúa por tratamiento a los ratones y finalmente el día 180 se realiza la eutanasia y el análisis restringido. Lo que pudimos observar fue que los ratones que habían sido tratados con cualquiera de las 2 drogas que habíamos seleccionado no presentaban una disminución de peso, cosa que sí ocurría con bendiazol. Y por otro lado, observamos que cambios inflamatorios, principalmente en músculo cardíaco y músculo esquelético, para el caso de clofazimina y benilipina. Bien, entonces, a partir de aquí surgía un problema. Cambiaban los protocolos de ensayos para la enfermedad de Chagas, por lo cual nosotros teníamos que volver a repetir todos los ensayos, porque las drogas que habíamos utilizado, la concentración que se había utilizado del bendiazol había cambiado. ¿Sí? Entonces allí comenzamos a hacer un análisis de la farmacocinética y la farmacodinámica de nuestros candidatos, que ya había sido utilizado, o sea que simplemente era sentarnos y evaluar
estas características con nuestros perfiles farmacéuticos. Bueno, ¿qué pasó? Clofazimina, ahora sí, se escucha, cuando estoy terminando se escucha más fuerte. Clofazimina tiene una unión a proteínas plasmáticas del 99%. Y esto es un gran problema, ¿sí? Porque todos los que estamos en la sala conocemos la teoría del fármaco libre, ¿sí? Y la concentración plasmática libre en plasma es la que realmente va a ejercer el efecto de la droga. Por lo tanto, en este punto, nosotros dijimos, no podemos seguir avanzando, porque la concentración efectiva 50 de clofazimina es similar a la concentración plasmática total en el estado estacionario para la misma dosis administrada para el uso original. Porque si no, nosotros deberíamos administrar dosis 3 veces más, 4 veces más del fármaco, ¿sí? Para que pueda tener este uso terapéutico que proponíamos. Y por lo tanto se pierden todas las características que tiene el reposicionamiento. Entonces no es un caso de éxito, pero tampoco es un caso de fracaso los que les presento. Bueno, unas ideas finales y ya termino. Nunca subestimar la compatibilidad de dosis. Debemos, primero que nada, respondernos esta pregunta. ¿La mayor dosis utilizada para la indicación original provee niveles de droga libre en el estado estacionario similares o mayores a las concentraciones efectivas de la droga? Por otro lado, analizar las propiedades PK/PD. Por ejemplo, ¿se une a proteínas plasmáticas? ¿Cuánto se une? ¿Es un profármaco? ¿Cuánto nos puede afectar esto en reposicionar una droga? Finalmente, si se optimiza un hit, no es reposicionamiento. Si bien hay otras estrategias en quimioinformática que hablan de reposicionamiento de estructuras líderes, si nosotros optimizamos la estructura de un hit, perdemos todos los beneficios. Y luego, no descartar apresuradamente. Siempre complementar todos los ensayos que son target-based en screening fenotípico. Porque si yo me quedaba solamente con los resultados de inhibición de crucipaína, que aquí mostré de 100, pero después se mostró una concentración, concentración dependiente, tampoco eran tan bajas. Y hoy, un hit para poder pasar a una etapa eventualmente de optimización, si es un fármaco de novo, o poder ser evaluado en ensayos in vivo, se requiere que tengan una concentración inhibitoria 50 menor a 5 micromolar. ¿Sí? Son súper exigentes los protocolos que hoy nos marcan cómo avanzar en el proceso de desarrollo de fármacos. Bueno, eso es todo. Les agradezco. Ellos son mis compañeros de laboratorio. Somos 20 personas, farmacéuticos, biotecnólogos, químicos, bioquímicos, del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos. Y bueno, y no quería dejar de pronunciarme a favor de la ciencia, la tecnología y la educación superior de nuestro país. Y me despido con el hashtag sin ciencia no hay futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por tu exposición. Súper clara, muy didáctica. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días, enhorabuena por su trabajo. Me encantó, e incluso sus resultados. Tengo dos cuestiones. La primera pregunta es, ¿el fármaco se liga a 90% a las proteínas plasmáticas? ¿No puede resolverlo por formulación? ¿Liposomas, por ejemplo? Podría hacerse, pero se pierden los beneficios de reposicionamiento porque el fármaco es administrado en un delivery diferente. El delivery afecta. Sí, Podría, pero lo haría más caro también. Exacto. Y es una enfermedad no atendida. Así que, pero sí que se pero puede se podría. Sí. El otro es un poco al lado, la pregunta. Es que crucipaína. Nosotros estamos intentando desarrollar vacunas y hay algunas proteasas cisteínicas que son antigénicas. ¿Se ha probado la crucipaína como antígeno para esta enfermedad? Sí, en la UBA existe un grupo, hay un grupo que está trabajando en el desarrollo de vacunas sobre crucipaína. Utilizando exacto, esta proteína, sí.
¿Alguna otra consulta? Gracias, Caro, espectacular. Tengo una consulta. Cuando hablabas sobre las ecuaciones multiparamétricas y los descriptores moleculares, siempre se busca un mínimo en donde la ecuación sea óptima. En este caso fue esa la que se utilizó, creo que eran 4 o 5 descriptores, nada más. Sí, ¿Usaron otras ecuaciones un poco mayores tal vez o no? Sí, aquí solo mostré, digamos, como el ejemplo del algoritmo más sencillo que resultó efectivo, pero nosotros por lo general probamos en diferentes tipos de algoritmos, no solo algoritmos lineales, sino, no sé, support vector machines, árboles, redes, y el que mejor se comporta según las métricas que evaluamos es el que queda seleccionado. Felicitaciones por el trabajo y la verdad que creo que es una muy buena vía esto del reposicionamiento de fármacos porque ahorra muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Sobre todo. Y te quería comentar que en Córdoba se desarrolló una tesis sobre el desarrollo de fármacos para tratar el crucipaína para la enfermedad de Chagas. Una tesis cooperativa que justo el lunes se hizo la defensa en Bélgica, porque fue un doctorado cooperativo con Bélgica y que cuando el evaluador externo de Argentina fue Alan Talebi. Alan Universidad de la Alan Talebi es el director de todo el grupo de trabajo, es esta persona que se ve aquí. Sí. Y te digo que bueno, que ellos no buscan reposicionamiento de fármacos, sino el desarrollo de nuevos fármacos que en Córdoba hacen la parte de diseño y en Bélgica ahora Juan Pablo va a tener una beca postdoctoral en Bélgica y por la situación de nuestro país creo que su rumbo va a ser que allá para la síntesis de los compuestos, que ya desarrolló varios compuestos y los estuvo probando en Brasil, en un grupo en Belo Horizonte. Pero el reposicionamiento de fármacos para mí me parece que es el camino a seguir. Para este, sí, bueno, muchas para gracias. Para este y para otras enfermedades. Sí, conozco el grupo, es el grupo de Freddy Quevedo. Sí, he estado en varias oportunidades con él. Ellos hacen diseño de novo. Nosotros, una de las mayores limitantes que tenemos, sobre todo para algunos de los proyectos del laboratorio, bueno, son los costos que insume la síntesis. Hoy en día, si no fuera por alguno de los proyectos de tipo consorcio público-privado, eso no podría realizarse porque realmente, bueno, el financiamiento en Argentina está parado y la mayoría de nuestros proyectos son híbridos en el sentido de que todos tienen in silico, síntesis o in vitro in vivo. Pero sí creo que es súper interesante para este tipo de enfermedades, incluso enfermedades raras que tienen pocos pacientes que las padecen. Y sin ir más lejos, en la última, esperemos la última y la única pandemia pasada, la mayoría de los proyectos de investigación estuvieron enfocados en un inicio en reposicionamiento de fármacos, justamente para tratar de encontrar una vía más rápida y menos costosa para esa patología.